Estimados y estimadas estudiantes, si llegaron hasta acá, felicidades, está buenísimo que hayan venido a encontrar algunas reflexiones. Nosotros siempre las solemos hacer escrito, de este modo consideramos que un video es un poco más empático y también que nos permite explayarnos de otra forma, que es mucho más simple, pero a la vez también más generosa con el perfil humano que tiene que tener un docente de educación física. Acabamos de recordar en los videos anteriores, tanto en el proceso de enseñanza, aprendizaje, como también del cuerpo vivido, una transferencia de reconocimiento de elementos que nos va a servir no solamente de puntapié para observar qué es lo que está pasando motrizmente con el sujeto, sino también para poder generar propuestas que sean alternativas, que sean sinuosas en este camino de lo que nosotros denominamos proceso de aprendizaje. Por lo pronto, sabemos que el trampolín que define el cuerpo vivido de un sujeto hasta aproximadamente 2 años son los tres elementos básicos. El control de los esfínteres, por otro lado, el lenguaje no preciso, inmaduro y en vías de desarrollo, y por otro lado, la caminata, que en realidad es la marcha, que después de reptar y después de gatear, empezamos con los agarres de lo más temprano, hasta que gracias a algún elemento, mayoritariamente objeto o pares, sean hermanitos, hermanitas, sobrinos, primos o padre y madre tutor, quien está cercano, lo acompaña. Entonces, en este perfil, este cuerpo pequeñito que hace tiempo, nomás muy poco, se encontraba en el vientre de su madre y que vivía en un medio acuoso, en un medio relativamente sin independencia, empieza a ser independiente propio del medio social en el que vive. Ahora, las consideraciones que ustedes realizaron en el cuerpo de video están geniales. No hace falta aclarar nada, lo han hecho muy bien, e incluso nos han regalado imágenes que jamás nosotros no hubiéramos pensado, propio de su reconocimiento del uso de la red de redes, como también de su impronta creativa. Ahora bien, la discriminación perceptiva. Particularmente quien está hablando ahora, Nahuel, no comparto mucho la propuesta, sobre todo por la tenacidad de Lebuch de a encontrarse con todo el tiempo querer decir lo mismo con otra palabra, propio de una persona que venía, como lo dijimos en las clases, de un perfil más médico, no positivista, pero sí con un perfil médico de querer dar connotación a lo que ya existe con otra nomenclatura. Ahora, esta discriminación perceptiva lo que hace es que el niño sea capaz de mantener un tiempo más el proceso de atención, pero en la totalidad, en la estructura global de su cuerpo, analizando entonces los diferentes segmentos corporales y sobre todo el posible y camino hacia la acción de cada uno de ellos. Por tanto, nos permite, por ejemplo, la percepción corporal, la percepción facial y la motricidad global. Cuando nosotros decimos todo o lo holístico, sistemático, no decimos que las particularidades no están dentro de ella, pero en este cuerpo todavía no hay una representación de decir que las partes del cuerpo, mucho menos los sentimientos, los pensamientos, los decires y demás, son elementos que pueden concatenarse en alguna idea sintética, sino más bien generales. Por eso uno transita con su cuerpo con la totalidad, pudiendo, por ejemplo, sostener una herramienta o pudiendo sostener un juguete con una o con otra mano hasta que empieza a reconocer los conceptos de izquierda a derecha, pero no desde cuál es mi derecha, porque esa interpretación es totalmente cognitiva, y esta otra no tanto, sino que es más sinuosa entre lo cognitivo y lo afectivo, pero sí el decir de los lugares a los que debo ir. Si mi mano izquierda tiene una voluntad de realizar un ejercicio y lo hace quizás con mayor conocimiento o con una mejor interpretación, posiblemente ya se reconozca que esta mano en ese grupo me va a ir mejor para el resto de las acciones. Es una prueba continua. No así sucede con los pies, con las piernas, dado el proceso de caminata, el proceso de correr, de trotar, incluso también de venir de gatear. Cuestión que te permite que al estar en contacto con una superficie plana y inmóvil mayoritariamente, siempre lo tengas que hacer unidireccional y bidireccional. Esta nos permite a nosotros reconocer, tales como autores que destacan ustedes, cuatro etapas. No las vamos a trabajar, pero que se encuentra el proceso de fijación y que más adelante en el resto de los videos lo vamos a poder abordar desde su pertenencia. Ahora bien, recogido en la pregunta número 4, en lo que sucede con la globalidad de los movimientos y la comprensión de los segmentos del cuerpo, una serie de
juicios que a nuestra forma de entender, si bien son aceptables, deberían haber ido mucho más hacia aspectos hipotéticos, concretos, y no solamente hacia elementos que son teóricos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros traemos hablar de la globalidad y hablamos del aspecto teórico de la globalidad, pero no lo ponemos en práctica en algo del cuerpo de un sujeto de esta edad o de estas edades, lo que nos está permitiendo es reconocer una teoría que mayoritariamente se nos va a ir, entra por acá, permanece durante deportes individuales 2 y después sale por acá. ¿Cómo nosotros logramos matizar, y es algo que pasó en los tres cuerpos, como se les decía a ustedes, es brindando ejemplificaciones claras, concisas y concretas de cosas que le pasaron a sus sobrinos, de cosas que le pasaron en sus prácticas que hicieron en el jardín de infantes, de cosas que les pasaron en su vida práctica, incluso en el reconocimiento de su propio cuerpo en esas edades. Muchos a partir de esta edad tienen imágenes de lo que les pasaban, fotos que encuentran de su familia en teléfonos o editadas en soporte duro y que las pueden observar. ¿Qué relación se encuentra de esta edad con los diseños curriculares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Ahí han hecho abordajes que nos gustó muchísimo. Recordemos sobre todo que el diseño curricular empieza en los jardines de infantes. A muchos se refirieron a las primarias, muchos se refirieron incluso a las secundarias. Tengamos mucho cuidado. Estamos hablando de un cuerpo de un niño que en el aula, en el jardín, se encuentra con disposiciones de elementos libres. Algunos tienen mesas y sillas, otros directamente tienen espada de goma espuma donde se sientan. No es necesario el uso de mecanismos rigurosos porque no los puede concientizar, porque todavía no hay un estadio maduro que le permite identificar contenidos tales. Entonces, este cuerpo, que es un cuerpo percibido, más bien necesita generar una apertura del abanico que nosotros damos en la motricidad, conocimiento como acervo motor, por ejemplo, o también como apertura cognitivo-afectiva, que es el equilibrio que se empieza a hacer cada vez más dinámico, ¿no? En años anteriores existía un proceso de afectividad mucho más grande. Ahora ya en nivel cognitivo, dado sobre todo el abordaje del lenguaje, que nos permite comunicarnos, nos da la chance para reconocer entonces los nombres de las cosas, qué cosas no son permanentes y qué cosas no nos son. Y también hoy entrado en la educación sexual integral, que nuestro cuerpo, aún siendo nuestro y sabiendo que tiene matizado otros cuerpos pegados a los nuestros, que no aparecen de forma física, pero sí aparecen de forma cognitiva, tiene una parte privada que hay que respetar, que hay que cuidar y sobre todo que hay que hacer valer en una sociedad occidental capitalista que siempre observa el cuerpo como recurso de mercancía. Es muy importante que ustedes retomen estas ideas a partir de la relación entre cuerpo-objeto y cuerpo-sujeto. Nuestra asignatura no lo trabaja, pero sí sería muy importante que retomen estas ideas porque todavía hoy, y aunque es un elemento desde Platón, Aristóteles, Piaget y demás, recién hablado, después de casi 1600, 1800 años, seguimos repensando este tema. Todavía seguimos repensando esta cuestión. Nos han dado ejemplos concretos, mesurados de esta edad. La mayoría de ustedes han puesto aulas amplias, muchas imágenes nos las han dado con relación a la conciencia y la construcción del cuerpo, o sea, las nociones generales en torno a gimnasios grandes, siempre con muchos materiales. Aquí aporta un significado fundamental el juego y el juguete. El juguete, que en un primer cuerpo vivido era un proceso de apego, hoy ya deja de ser solo un proceso de apego afectivo, emocional, y empieza a ser un hecho de comunicación que nos permite diseñar incluso en estas edades previas reglas, cuidados y usos, ubicaciones. Ya no es más en el jardín de infante un lugar para cada cosa en salita de 3. En salita de 5 seguramente va a haber lockers donde cada objeto, cada juego va en su lugar, porque tiene una noción y eso temporal-espacialmente también va organizando una fluidez, una serie de casilleros que en el cuerpo y en la mentalidad del sujeto empieza a aproximarnos más hacia un cuerpo representado.
indudable manifestación por parte de ustedes en su mayoría con la necesidad de las prácticas vinculadas al ambiente natural y, ¿por qué no?, al atlético y al acuático, aunque el gimnástico es el que más se desarrolla todo el tiempo, ¿no? El acuático determinante. Recordemos que en estas edades la capacidad de la flexibilidad, de la condición de la movilidad articular empieza a perderse. Nuestros niños que en cuerpo vivido se ponían el pie acá arriba y hasta podían hacerse un nudo con los pies y con los brazos, ya no lo pueden hacer porque empieza un proceso de crecimiento, de madurez en el cual se empieza a perder. Y entonces nosotros debemos garantizar en la educación física que estos sujetos trabajen. También nos hablaron ustedes de prácticas ludomotrices, los famosos juegos sociomotores, de prácticas que tienen que ver con el nautismo, con los campamentos, con los juegos en el ambiente, determinante y fundamental que nosotros sigamos trabajando estas propuestas que están solo tenidas en cuenta para los cuerpos de los. Y por último, las motrices expresivas. Si nuestros estudiantes, si nuestros niños y niñas no tienen todavía cohibido hacia acciones negativas, ¿por qué no trabajarlo ahora para que el día de mañana, cuando lleguen a un cuerpo capacitado y se vean, por ejemplo, en un boliche, saliendo con sus amigos, no se queden en la barra porque no se animan a bailar? Es este el momento en el cual el niño y la niña se encuentran con posibilidades vagas, totales, maduras, no lineales, para empezar a hacer propio la danza, para empezar a hacer propio las didascalias, para empezar a hacer propio las sonrisas, las propias identidades que le va a permitir reconocer su propio cuerpo en el cuerpo del otro mediante las acciones verbales y demostrativas. Hasta acá consideramos fundamental sus aportes, les agradecemos muchísimo y damos cierre a este